Me dejó solo porque no estaba lista para tener sexo, y ahora no sé si fui yo la del error. Todavía no sé cómo ordenar lo que siento. Me cuesta poner en palabras esta mezcla de tristeza, confusión y vacío. A veces pienso que estoy exagerando, que no debería doler tanto, pero otras veces me encuentro llorando en silencio, preguntándome si fui yo la del error. Tal vez al escribirlo encuentre un poco de claridad. Tal vez alguien allá afuera lo lea o lo escuche y se sienta menos sola o solo también. Conocí a mi expareja hace aproximadamente 2 años y medio. No teníamos amistades en común, ni veníamos del mismo entorno, pero hubo algo en el que me llamó la atención. Desde nuestras primeras charlas, sentí que conectábamos a un nivel profundo. Teníamos conversaciones largas, compartíamos intereses similares y parecía que había un respeto mutuo. Pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien podía construir algo especial, algo diferente a lo que había vivido antes. Los primeros meses fueron bonitos. Íbamos despacio, como me gusta a mí. Las citas eran sencillas, generalmente en mi casa o en lugares tranquilos. No me gustan las multitudes, y él parecía estar de acuerdo con eso. Me hacía sentir cómoda. No hablábamos mucho sobre intimidad al principio, y aunque sabía que en algún momento ese tema surgiría, creía que cuando lo hiciera sería desde el respeto, la paciencia, la comprensión. Yo siempre he tenido claro que quiero que mi primera experiencia sexual sea especial, significativa, y si es posible, dentro del marco del matrimonio. No por ideas religiosas estrictas o presión social, sino porque para mí el acto íntimo tiene un valor emocional profundo. Quiero sentirme segura, querida, amada de verdad. No quiero hacerlo por presión ni por miedo a perder a alguien. Hace unos 4 meses, las cosas comenzaron a cambiar. Él empezó a insistir con más frecuencia sobre el tema. Al principio lo hacía con cierto tacto, como preguntando si yo aún pensaba igual, si había alguna posibilidad de acercarnos más. Yo le respondía con sinceridad, aún quería esperar. Le pedía que confiara en mí, que no se trataba de rechazo ni falta de amor, sino de mis tiempos, de mis límites. Me miraba en silencio, a veces parecía entender, otras veces se notaba su frustración. Y aunque me incomodaba, trataba de no tomarlo como algo grave. Con el pasar de las semanas, su insistencia se volvió más evidente. Ya no era una pregunta ocasional. Era casi un requisito, una condición tácita para continuar. Nuestras citas comenzaron a perder su calidez. Seguían ocurriendo, sí, pero el ambiente era distinto. Él llegaba con menos entusiasmo, hablaba poco, parecía impaciente. Dejó de proponer salidas. Todo era en mi casa o en algún lugar cerca, nada más. Y luego llegó esa frase que me dejó helada. Un día, de la nada, después de que le dije que me gustaría hacer algo diferente, ir a otro sitio, compartir un plan más especial, me dijo: ¿para qué voy a gastar gasolina si no vamos a hacer eso? Así, sin rodeos. Como si de pronto mi valor estuviera determinado por mi disposición a tener relaciones sexuales. Como si todo lo que habíamos vivido antes, todas nuestras charlas, nuestras risas, nuestras confesiones, fueran irrelevantes frente a su deseo. Me dolió profundamente. Me sentí reducida, rechazada, como si solo sirviera para cumplir un rol físico y nada más. No le dije nada en ese momento. Solo me quedé en silencio. Pero por dentro, algo se rompió. La semana siguiente fue aún peor. Una noche tuve un ataque de ansiedad. Me sentía sola, vulnerable, asustada. Lo llamé. Le escribí. Le rogué que viniera a verme. Que no necesitaba nada más que su compañía. Que solo quería que me abrazara, que me escuchara. Y él, se rió. Me dijo que no iba a ir, que si lo hacía solo pensaría en tener sexo. Que no tenía sentido que estuviera allí si no íbamos a hacer algo.
Esa noche lloré como hacía tiempo no lloraba. No solo por la soledad, sino por el nivel de indiferencia. Porque en el fondo yo sabía que una persona que te ama no te deja así. Que si alguien realmente te quiere, no te abandona cuando más lo necesitas. Hace 2 días terminamos. No hubo grandes palabras. No hubo despedida formal. Solo un mensaje seco, frío. Luego me dejó de seguir en Instagram. Así de simple. Así de cobarde. Como si nada de lo que compartimos en estos 2 años y medio hubiera tenido valor. Como si todo lo que él decía sentir se hubiera desvanecido al no obtener lo que quería. Y ahora estoy aquí. Escribiendo esto. Con una mezcla de emociones que no sé cómo manejar. A veces me siento fuerte, orgullosa por haber mantenido mi decisión, por no ceder a la presión. Otras veces me siento rota, dudando de mí misma, preguntándome si fui yo la del error, si debería haber hecho las cosas de otra manera. Pero en el fondo, sé que hice lo correcto. Porque el amor no debería doler. No debería poner en juego tus valores, tus tiempos, tu paz mental. El amor verdadero no condiciona, no chantajea, no se retira cuando no obtiene lo que desea. El amor espera, acompaña, cuida. Y si alguien no está dispuesto a respetar tus límites, entonces no merece estar en tu vida. No sé cómo sentirme todavía. Hay días más grises que otros. Pero estoy aprendiendo. Estoy entendiendo que no perdí a alguien especial. Estoy entendiendo que me liberé de alguien que nunca estuvo dispuesto a amarme por completo. Y si estás leyendo esto, y te ha pasado algo similar, quiero decirte que no estás sola. Que no hay nada mal en ti por querer esperar. Que tu valor no se mide por lo que das o no das. Que mereces amor del bueno. Del que se queda. Del que respeta. Del que no te hace dudar de ti misma. Gracias por leer. Gracias por estar. Gracias por dejarme compartir. Actualización 1. Caí en una relación donde no podía respirar y me perdí en sus llamadas, sus lágrimas y su rutina. No sé en qué momento crucé esa línea invisible entre la curiosidad de conocer a alguien por internet y perderme en una dinámica que me consume emocionalmente. Todo comenzó hace apenas un mes. Estaba navegando por redes sociales, sin mayores expectativas, y terminé hablando con una chica que me pareció interesante. Intercambiamos algunas ideas, compartimos gustos, nos reímos de tonterías. Fue tan natural que ni siquiera me di cuenta del momento exacto en que empezamos a hablar todos los días, a todas horas. Al principio, me encantaba. Me sentía escuchado, valorado, acompañado. Pero lo que al principio fue conexión, hoy se siente como una cadena invisible. De a poco, sin que yo lo pidiera ni lo planeara, se fue construyendo una rutina. Una rutina que, hoy lo entiendo, está sostenida en una especie de dependencia emocional que me asusta. Empezamos a hacer videollamadas al despertar. Solo para saludarnos, decía ella. Luego al mediodía. Después, por la noche, antes de dormir. No era algo pactado, simplemente se volvió parte de nuestro día. Ella lo daba por hecho, y yo, sin querer poner límites, lo permití. Algunas de esas videollamadas duraban 30 minutos. Otras, 1 hora. Algunas, incluso 2. Día tras día. Y no solo era eso. También los mensajes de buenos días, los de buenas noches, los me avisas cuando llegues, los cuéntame qué comiste hoy y los quiero verte aunque sea por 1 minuto. Todo se volvió constante. Casi obligatorio. Y yo lo permití. No puse límites. Tal vez por miedo a parecer desinteresado. Tal vez porque también estaba disfrutando de la atención, de la compañía. Pero, ahora que lo pienso, me fui hundiendo en algo que no sé si quiero seguir manteniendo. Con el tiempo, empezaron a surgir diferencias.
No de esas que se solucionan con diálogo o cariño. Diferencias de fondo, de visión, de valores. Conceptos distintos sobre lo que es una relación, sobre cómo deberían ser las cosas. Yo quiero algo más pausado, con espacio, con respeto por los silencios. Ella parece buscar fusión total. Una especie de simbiosis emocional que me asfixia. Y cuando intento marcar un límite, como decir que prefiero no hacer una videollamada en la mañana, por ejemplo, ella lo nota. Se entristece. Insiste. Me hace sentir culpable. Siento que espera de mí más de lo que puedo, quiero o debo dar. Como si yo hubiera adquirido una especie de compromiso sin haberlo aceptado nunca del todo. Lo más difícil es que, me gusta. Me gusta ella. Y en el fondo, querría que esto funcionara. Me ilusioné. Pensé que podríamos llegar a algo más. Pero me doy cuenta de que el cariño no es suficiente cuando la estructura de la relación es tan desigual. Y no solo eso. He descubierto, sin quererlo, que este patrón que tiene conmigo ya lo ha repetido con otras personas. Esa misma rutina de llamadas, atención constante, dependencia, ya la tuvo con otros pretendientes antes que yo. Lo supe porque ella misma lo mencionó al pasar, casi como si no fuera importante. Pero para mí lo fue. Me hizo pensar, ¿realmente soy especial para ella? ¿O simplemente soy el personaje de turno que le ayuda a llenar un vacío que aún no ha sanado? No quiero culparla. Sé que detrás de esa necesidad de estar conectada todo el tiempo puede haber heridas, miedos, inseguridades. Sé que no todo es blanco o negro. Pero también sé que yo no soy responsable de cargar con todo eso. No puedo ser su red de seguridad emocional las 24 horas, todos los días, si eso significa dejarme de lado a mí mismo. Y aquí estoy, atrapado entre el deseo de alejarme y el miedo de hacerle daño. Porque cuando he intentado tomar distancia, ella ha llorado. Y yo, me siento culpable. Me parte el alma verla así. ¿Cómo se hace para poner límites sin lastimar? ¿Cómo se dice necesito espacio sin que suene a no me importas? La salida fácil sería cortar de raíz. Bloquear, desaparecer, olvidarlo todo. Pero no soy ese tipo de persona. Yo me encariñé. Quería conocerla, quería ver hasta dónde podíamos llegar. Pero cada vez que lo intento, ella me jala de nuevo. Un mensaje tierno, una llamada inesperada, una frase como no puedo dormir sin escucharte, y yo cedo. Cedo porque también soy humano, también necesito sentirme querido. Y eso es lo que me confunde más. Porque no es que no haya afecto. Lo hay. Solo que está mezclado con una dependencia que no sé cómo manejar. ¿Esto también le pasa a otros? ¿Es común caer en relaciones donde uno siente que está siendo absorbido lentamente? ¿Cómo se recupera la autonomía emocional sin destruir al otro en el proceso? Escribo esto porque necesitaba sacarlo. Porque me siento entre la espada y la pared. Porque no quiero seguir así, pero tampoco quiero lastimarla. Y sobre todo, porque quiero volver a encontrarme conmigo mismo. Volver a tener mis mañanas, mis silencios, mis pausas. Volver a querer, sí, pero desde un lugar más sano. Si alguien ha pasado por algo similar, agradecería mucho leer su historia. Tal vez no haya respuestas claras, pero al menos sabré que no soy el único. Actualización 2. Descubrí que mi novia me revisa el celular mientras duermo, y ahora no sé si puedo confiar en ella. Nunca pensé que estaría escribiendo esto. No soy el tipo de persona que comparte sus problemas de pareja públicamente, pero hay momentos en la vida donde uno se siente tan confundido, tan saturado emocionalmente, que la única salida posible parece ser hablar. O escribir. Así que aquí estoy. Llevo más de 4 años de relación con mi novia. 4 años que, como en toda relación, han tenido altos y bajos.
Momentos de felicidad genuina, de complicidad, de amor verdadero, pero también momentos de dudas, de desconfianza, de silencio tenso. En esos años hemos crecido juntos, hemos aprendido a convivir, a entender nuestras diferencias y a superar pequeñas crisis. O al menos eso creía. Hace poco descubrí algo que me ha hecho tambalear, no por lo que encontró ella, sino por el hecho en sí mismo. Mi novia me ha revisado el celular mientras yo dormía. No una, sino 2 veces. La primera vez me lo sospeché. Tenía una ligera idea, como cuando uno siente que algo cambió pero no sabe exactamente qué. Lo confirmé cuando vi que en mis guardados de Instagram, algunas fotos de modelos, que, sí, admito que me gustan, habían sido vistas, eliminadas o modificadas. Esas fotos las tenía guardadas desde hace tiempo, porque en lo visual soy débil, como muchos lo somos. No es que haya engañado a nadie, ni que haya cruzado límites físicos o emocionales con otra persona. Son solo redes sociales, contenido visual, superficial. ¿Estúpido? Tal vez. ¿Inmaduro? Puede ser. ¿Un crimen en una relación? No lo creo. Pero claramente, para ella sí lo fue. No dije nada. Me sentí invadido, sí, pero quise atribuírselo a la inseguridad, a la ansiedad, a ese lado humano que todos tenemos. Pensé, tal vez solo sintió curiosidad, tal vez no lo vuelva a hacer. La justifiqué. La perdoné sin que ella siquiera supiera que yo lo sabía. Pero cometí un error, no puse límites. La segunda vez fue más clara, más obvia, más descarada. Otra vez mientras dormía. Volvió a entrar en mi celular, volvió a husmear, volvió a revisar mis redes sociales. Esta vez no solo revisó mis guardados, también abrió mis chats, mi galería, mi historial. Lo sé por las notificaciones, por el orden en el que las apps se cerraron, por pequeños detalles que uno aprende a notar cuando conoce su teléfono de memoria. Y esta vez, en lugar de ignorarlo, me afectó profundamente. No porque tuviera algo que ocultar. No porque sintiera culpa. Sino porque entendí que la confianza estaba fracturada, y lo peor, que no había diálogo. No había conversación abierta. Solo había una necesidad de control, de vigilancia, de sospecha constante. Y eso me hizo pensar cosas que no quería pensar. Me pregunté, ¿y si la que oculta algo es ella? ¿Y si este comportamiento es una proyección de su propia culpa? Me sentí mal solo de imaginarlo, pero al mismo tiempo, no pude evitarlo. Dicen que quien busca, es porque algo esconde. Y yo nunca había sido así, nunca fui paranoico, nunca dudé de ella, pero ahora, todo se volvió gris. Para colmo, su mejor amiga, fue infiel. Y no solo eso, fue infiel por un largo tiempo y nunca se lo dijo a su pareja. Simplemente terminó con él sin darle una razón real. La historia se repite, y uno no puede evitar conectar puntos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Antes me parecía una frase sin fundamento, pero ahora, empiezo a entenderla. Llevamos 4 años juntos. 4 años que podrían parecer una eternidad o un instante, dependiendo del momento en que se mire. Y justo ahora estábamos a punto de dar un paso importante, ella planea mudarse conmigo. Hacer vida juntos. Compartir no solo espacios, sino rutinas, responsabilidades, intimidades. Y en medio de esa transición, yo estoy, lleno de dudas. No sé si es miedo. No sé si es intuición. Pero lo cierto es que me siento ansioso, triste, desgastado emocionalmente. Me cuesta dormir. Me cuesta hablar con ella sin pensar en todo esto. Me cuesta planear un futuro donde pueda vivir tranquilo, sin sentirme vigilado todo el tiempo. Sé que hablarlo es una opción, pero también sé que eso puede detonar más conflictos, más justificaciones, más excusas. Ella no sabe que yo sé.
Y quizás ahí está el problema, o la salida. ¿Estoy siendo exagerado? ¿Estoy huyendo antes de tiempo? ¿O estoy despertando a una verdad que había decidido ignorar? No lo sé. Por eso escribo esto. Porque quiero escuchar a otros. Porque quiero saber si alguien más ha vivido algo similar. Porque quiero dejar de sentir que estoy solo en esto. Gracias si llegaste hasta aquí. A veces solo necesitaba que alguien me escuchara. Si alguna vez te sentiste confundido, herido o atrapado en una relación, este canal es para ti. Aquí contamos historias que muchas veces callamos por miedo o vergüenza. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte. No estás solo. Somos muchos los que buscamos sanar, entender y seguir adelante.